Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Pablo Muscatelo, saludándote desde Buenos Aires, Argentina, y continuando hoy con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4 y el pasaje que nos toca es desde el versículo 43 hasta el versículo 54. Fíjate que en todo el pasaje anterior tenemos el relato de el Señor con la mujer samaritana y luego el tiempo que Él decide quedarse adicionalmente a este encuentro para estar en la ciudad y para seguir hablando con los samaritanos. En el versículo 40 Él dice que le rogaron que se quedase un poco más de tiempo y Él decidió quedarse allí 2 días. Y desde allí, el verso 43 justamente menciona lo siguiente, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Dice el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mirá cómo termina este pasaje. Dice que esta era la segunda señal que había hecho Jesús. Y cuando estamos leyendo ahora en el Evangelio de Juan, no tenemos que perder el propósito de que justamente este Evangelio fue escrito con un propósito que está bien explícito. En el capítulo 20, verso 31 dice que este Evangelio se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este es el propósito del Evangelio, que cada señal, cada relato apunte a que nosotros podamos creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, y que creyendo en su nombre tengamos vida, tengamos salvación. Y vamos a ver que esto es lo que sucede en este encuentro de Cristo con el oficial del rey. Vamos a ver el versículo 46, dice que Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y ahí menciona la primera señal. Y había en Capernaum un oficial del rey. Ahí está, este lugar, Capernaum, estaba a una distancia de unos 30 o 40 kilómetros de Caná de Galilea. Y él escuchó que Cristo estaba allí y él tenía una gran necesidad por su hijo que estaba enfermo, así que toma la iniciativa de ir a buscar a Jesús. Y él se acerca a él y le rogó, dice el versículo 47, que descendiese y sanase a su hijo. Esta palabra que le rogó, que menciona aquí que le rogó, habla de un pedido constante, de un pedido insistente, de una repetición. Repetidas veces le pedía que sanare a su hijo y que lo acompañe a su casa para sanarlo. Ahora, la primera respuesta del Señor parece un poco chocante, ¿no? Dice el verso 48, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, esto se refleja en que no solamente él se lo estaba diciendo al oficial, sino que era una reprensión para todos los que estaban allí, todos los galileos que estaban allí a la expectativa de un nuevo milagro. Recién leímos en el versículo 45 que los galileos le habían recibido porque habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén. Si vas al capítulo 2 de Juan, vas a ver la fiesta y la Pascua en Jerusalén y cómo muchos creyeron en él por las señales que hizo, por la purificación del templo. Y se menciona aquí que los galileos estaban entre ese grupo, que creyó porque vieron grandes señales de parte de él. Y ahora estaban dispuestos a recibirle a Jesús, pero no como el Salvador o como el Mesías, sino como una persona que podía entretenerlos con un milagro más. Y justamente llega una persona con una necesidad, así que los galileos que lo estaban viendo esta escena decían: fantástico, ahora vamos a ver otro milagro, otra manifestación gloriosa.
Y de parte del Señor no viene otro milagro, no viene otra señal, sino que viene una reprensión por su incredulidad, por acercarse solamente para ver algo, por creer solamente por medio de ver un milagro. Y ciertamente este oficial se había acercado así a Jesús. Él se había acercado como a una persona que podía satisfacer su necesidad urgente, que era la salud de su hijo, como a una persona que podía hacer milagros, pero no como un salvador. Ahora, a pesar de esta reprensión, este oficial tenía una necesidad imperiosa y una vez más vuelve a decirle en el versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La respuesta del Señor en el versículo 50 dice, ve, tu hijo vive, tu hijo vive. Y fíjate cómo la fe de este hombre que se acerca en primera instancia solo a Cristo como un hacedor de milagros, ahora tiene que crecer al punto de decidir si va a creer en él aún sin ver el milagro. Porque dice el versículo 50, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora mira, Jesús no le respondió lo que él quería. Él quería que Jesús lo acompañara a su casa y Jesús no se lo concedió. Él tal vez esperaba algún milagro y Jesús no se lo concedió a la vista, ni siquiera a la vista de los demás galileos que estarían esperando lo mismo. Pero él se acerca a una persona por los milagros y tiene que llevarse a un punto su fe, a un punto tal de decidir si va a creer en la palabra de Cristo, aún sin ver el milagro. Pero esa fe crece y se muestra acá en el versículo 50 que este hombre creyó, de tal forma que puede volver tras sus pasos de camino hacia su casa. Llega el versículo 51 y sus siervos salen con la buena noticia, tu hijo vive. La misma palabra que el Señor le había dicho. El Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y los siervos salen a recibirle con la misma palabra, mirá, tu hijo vive. Y ahí en el verso 52 él le preguntó en qué momento comenzó a mejorar, en qué momento se sanó. Y ellos le dijeron, a las 7 le dejó la fiebre, era un acto instantáneo, no es que comenzó a estar mejor, sino que fue una sanidad instantánea. Desapareció la fiebre, se fue la enfermedad. Y él entiende que fue ese el mismo momento en el que el Señor había declarado que su hijo vive, que su hijo vivía. Y fíjate una vez más, otro escalón de crecimiento de la fe de este hombre. El verso 53 dice, y creyó él con toda su casa. Pero él ya había creído. Nosotros leímos en el versículo 50 que él ya había creído. Claro, pero él había creído la palabra del Señor. Él le había dado crédito a la palabra como algo suficiente para que él pudiese volver a su casa y encontrar a su hijo sano. Pero cuando entendió que en el momento en el que el Señor pronunció esa palabra de poder sobre la enfermedad de su hijo, que en ese mismo momento él había sido sanado, leemos aquí que él creyó y toda su casa también con él. Esta es una expresión para creer, para un creer de salvación. Su fe se aumentó no solamente de poner crédito en la palabra del Señor para obedecerle y volver, sino al entender de que Él era más que una persona que podía hacer milagros. Él era el Señor, Él era el Cristo. Se había cumplido el propósito por el cual este evangelio está escrito. Su fe fue creciendo de tal forma que Él se acercó en una primera instancia a buscar un hacedor de milagros. En segunda instancia esa fe tuvo que crecer para decidir obedecer aún sin ver el milagro y aún recibiendo una respuesta que no era la que Él esperaba. Pero esa fe pasó a un punto tal de convertirse en una fe para salvación. Y se multiplicó inclusive, porque no solamente se fue salvo él, sino también que toda su casa creyó. Y aquí podemos inferir el resto de su familia y siervos que estarían en su casa. Así que esta es la enseñanza que tenemos, esta fe que va creciendo. Y el Señor se acerca a vos y a mí y nos pone muchas veces en situaciones en las que no estamos recibiendo lo que queremos ni de la forma que queremos, pero Él nos deja en esos puntos de inflexión para ver si decidimos creer en Él, para ver si nos alcanza creer en su palabra, para ver si a pesar de no ver el milagro o de no recibir la respuesta que estamos buscando, podemos aún decidir creerle a Él, si la palabra de Él es suficiente para nosotros, así como Él fue para este oficial. Así que pensá, mirá, tal vez el Señor cambió tus planes en algunas cuestiones o te respondió de una forma que no era la que vos querías en cuanto a un trabajo o a un proyecto o a una relación o a una carrera. Pero aún así, mira, podemos hoy reconocer que Él no cambia. A pesar de que su respuesta cambie y no sea la que nosotros queremos, Él no cambia. Él es inmutable y su deseo para aquellos que le seguimos y le buscamos, eso no cambia. Su deseo de bien para aquellos que somos suyos, eso no cambia.
Y a pesar de que nos pongan puntos de inflexión o de dificultad, es porque está buscando este crecimiento de fe en vos y en mí. Así que quiero animarte, mirá, aunque haya respuestas que no llegan de la manera en que vos y yo estamos buscando, su carácter no cambia, su deseo para con nosotros no cambia, su propósito de hacernos cada vez más parecidos a Él no cambia, y Él se vale de todos estos medios para poder seguir trabajando en tu vida y en la mía. Quiero animarte con este pasaje a que, a pesar de que estemos en medio de estas situaciones, podamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque hay una persona inmutable en quien podemos confiar, hay una palabra inmutable en la que podemos confiar, y sabemos que su deseo para con nosotros es siempre para bien. Te quiero animar con estas palabras y quiero también desearte que el Señor siga bendiciéndote. Te mando un gran abrazo nuevamente y un saludo enorme desde Argentina. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.